El día de ayer comentábamos que después de que los científicos trataron de demostrar, bueno, siguen haciéndolo todavía, pero en la época del siglo XVIII fue cuando más arreció, debido a que el hombre ya había pasado a la parte de la sociedad industrial, había empezado a hacer uso del vapor y había empezado a descubrir muchos principios científicos de la ciencia, de las leyes naturales, y ya ahora estaba aplicándolas y estaba transformando a la naturaleza. De esa manera el hombre sintió una fuerza muy especial, creyendo que podía, con ese entendimiento y ese conocimiento científico, poder hacer un lado a Dios, y lo empezó a hacer. En el siglo XVIII, el siglo XIX fue el año en que se enfiló más en contra de las Escrituras. Ya dejamos claro que el problema contra la Biblia fue debido a que la religión había guardado durante más de 1000 años el control total de lo que se decía, de lo que se hablaba y de lo que se pensaba. De tal manera que cuando se dieron cuenta que los principios que defendía la religión realmente no tenían fundamentos, y ellos empezaron a descubrir nuevas leyes de la física, se fueron apartando y culparon a la Biblia de ese oscurantismo en que había estado. Realmente no tenía nada que ver la Biblia se había adelantado en muchos descubrimientos científicos, sino era la forma como los hombres habían tomado la religión, que había sustituido los principios bíblicos. De esta manera, pues, muchas ciencias se desarrollaron con el hombre para dar a demostrar que lo que la Biblia decía no era cierta. Se desarrolló la antropología, la geología, ¿verdad?, la lingüística, muchas ciencias se fueron desarrollando y tuvieron su lucha muy particular en contra del contenido de la Biblia. Sin embargo, de todas ellas salió airosa, y después ya no fue contra lo que decía, las ciudades que mencionaba, los reyes que relacionaba en sus escritos, las costumbres que ahí también están derivadas en las Escrituras, sino que se fueron contra el texto mismo. Y así apareció lo que se llama la crítica literaria. Y la alta crítica, le decían la alta porque según esto era de los eruditos, la gente más entendida, la gente más académica, apareció. ¿Por qué? Porque cuando ya el protestantismo se estableció en Europa, empezó el debate sobre qué, sobre la doctrina que el protestantismo estaba llevando al mundo y la doctrina católica. Se enfrentaron ambas para saber realmente cuál era lo que había Jesucristo enseñado, lo que había él dejado como sus enseñanzas y como sus mandatos. De tal manera que entonces, como el protestantismo le había dado toda la autoridad a la Biblia, amén, se la había quitado a los hombres y se la dio a las Escrituras. De tal manera que la base de todo protestante evangélico son las Escrituras. La autoridad total está en las Escrituras porque es la revelación de Dios a los hombres. Entonces, a través de esta confrontación entre el protestantismo y el catolicismo, apareció la alta crítica para atacar ¿a quién? A la Biblia, al libro bajo el cual todo el protestantismo se había sometido como la máxima autoridad de su fe, de su conducta humana y de los principios bajo los cuales vivía y prosperaba. Amén.
Y ahí entonces empezó a aparecer el estudio intensivo del texto. Ya no era, como dijimos anteriormente, lo que la ciencia por su lado, a través de la arqueología, a través de la geología, estaba demostrando, sino que fue directamente a la forma como estaba escrita. La intención era demostrar que la Biblia no era de origen divino. Y fue en el después de que apareció la doctrina, porque es una doctrina, mi hermano, de la teoría de Darwin, entonces empezaron a tratar de demostrar que la Biblia también había sufrido el mismo proceso natural. Por eso se llama a toda esa corriente de pensamiento naturalismo, porque dicen, se nace pequeño, se crece, se madura, se reproduce uno, ¿verdad? Y luego muere. Así son todas las civilizaciones del mundo, así son todos los pueblos. De esa manera ha de haber sido también escrita la Biblia. La ciencia se empieza a oponer a la participación de Dios, porque el pueblo de Israel en el monte Sinaí, mi hermano, nació maduro, nació con las leyes más perfectas y más justas que podían haber existido en todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. Dios les dio a ellos desde el principio, los formó como una nación bajo una ley, ¿verdad?, espiritual y perfecta, y así ya el pueblo nació de una sola vez. No fue como los otros pueblos que sí necesariamente fueron caminando conforme a ¿qué? Al entendimiento del hombre. Todos los pueblos que estaban alrededor, los amalecitas, el mismo pueblo egipcio del que habían salido, habían tenido muchos años para poder llegar al nivel que habían llegado, pero no sucedió eso con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le dio su ley desde un principio, y a Moisés se le revelaron los 5 libros, amén, en el desierto. De tal manera que empezó esa lucha para demostrar que la Biblia era también producto de una evolución del pueblo de Israel. A eso se enfocaron, y así llegamos a estas gentes que tratarían de demostrar lo siguiente. Empezó en toda Europa, mi hermano, y aún en Norteamérica, que ya había empezado, ya estamos hablando del siglo XIX, ya mucha gente había viajado, y en Estados Unidos se había encontrado un clima propicio para la academia, para el desarrollo de las ciencias, y se fueron creando grandes instituciones educativas. Ya existía en Italia, en Francia, la Sorbona, que es una de las universidades más reconocidas del mundo. Ya empezaba en Inglaterra lo que es Cambridge y lo que es Oxford, ¿verdad? Luego en Estados Unidos, Yale empezó también, y todo esto era ya el lugar donde estaba la gente entendida, la gente que se dedicaba solamente a estudiar. Ellos no trabajaban, solamente eran los académicos. Entonces, en esos lugares se empezó a establecer, y la primera de ellas, en la dirección, empezó con Astruc, que era el médico de la corte francesa, y empezó en sus tiempos libres a leer, y empezó leyendo el Génesis, y le llamó la atención que en el Génesis se usaran 2 acepciones para el nombre de Dios. En una de ellas sabemos que el capítulo 1 solamente dice, para la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, dice Dios, 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 Dios. No aparece ni una sola vez la palabra Jehová.
en el capítulo 2 aparece 2 veces. En el capítulo 3 otra vez habla de Dios. Y en el capítulo 4 aparece ya, a partir de ese momento, empieza a ser regular el nombre y el uso de Jehová en lugar, y va usando en forma alterna Jehová y Dios. Entonces se dio cuenta y le llamó mucho la atención de por qué no se usaba solamente o Jehová o Dios. Entonces él determinó que realmente tenía que haber 2 contenidos, 2 intenciones en el escrito, o lo habían escrito 2 personas. Ese fue la primer encuentro que tuvo este médico francés, y de tal manera que él dijo que había que empezar a revisar todo lo que hasta entonces se había aceptado de la Biblia. Entonces dijo, hay que iniciar la revisión total de lo que ha sido escrito. 2, también concentró en el hecho de que ya no bastaba el contexto en el que estaba escrito el libro, sino que había que ver si las palabras que estaban ahí depositadas existían en ese tiempo, si las palabras que estaban ahí significaban lo que decían que significaba, ¿verdad? También ya no confió tanto en lo que la historia había dicho o aún la misma tradición contaba, sino que se fue en directo a ver si ese estilo literario que estaba, la forma como había sido escrito, el vocabulario con que estaba escrita las escrituras, la misma gramática, si las ideas que exponía eran realmente contemporáneas con el tiempo que decía en que había sido escrito. Entonces aquí ya la lucha es contra el texto, por eso se le llama la crítica literaria. Se va directo al texto y ya no le importa todo lo demás. Amén. Lo que le importa es el texto. Ya no le importa si existió el pueblo de Israel o no existió. No le importaba si habían existido los amorreos, los jebuseos. Lo que le importaba era si el texto realmente que había llegado a estas fechas era correcto o no. Y así se inició toda un grupo de gentes en todo el mundo académico de ese tiempo. Empezó la revisión exhaustiva de la forma literaria de la Biblia. Amén. Y así, de esta manera, llegó después el siguiente avance de este concepto, fue Wellhausen, quien publicó un estudio que después marcaría pauta para corrientes de opinión dentro del mundo académico. Y él llegó a la conclusión de que realmente no lo había escrito solamente una escuela, ya él no hablaba de una persona, sino de una corriente, una escuela, sino que 4 escuelas habían escrito el Antiguo Testamento. En todas las partes donde aparece Jehová era una escuela que tenía la forma de nombrar. Desde este momento tú te darás cuenta que lo que están estudiando es una Biblia protestante evangélica. Amén. Desde este momento tú te das cuenta que al nombrar la palabra Jehová, obviamente no están revisando una Biblia católica en latín, sino están revisando un texto protestante evangélico. Amén. Y de esta manera dice, la escuela donde aparece Jehová es una escuela que escribió esas porciones. Donde aparece Elohim es otra la escuela que escribió esas porciones. Donde aparecen todo lo relativo al templo, al ritual del templo, a las ofrendas, todo lo que está referente al sacerdocio, esa fue la escuela sacerdotal que lo escribió. Y todo lo que se refiere a los libros deuterocanónicos, esa es otra escuela que los escribió, ¿verdad?
De tal manera que él dice, la Biblia no fue escrita de una manera revelada de una vez, con los principios que tiene, con el enfoque que está hecho, con la línea de revelación de Dios al hombre, sino que fue igual que todas las cosas, igual que todos los pueblos, fue evolucionando, se fue armando poco a poco, ¿verdad? No como dicen de que Moisés escribió los 5 libros, no. Eso fue escrito poco a poco, como se fue desarrollando el pueblo de Israel, empezó como una tribu, en fin, como todos los pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban de que Israel es un pueblo apartado por Dios, y desde el principio pues Dios es perfecto y completo y absoluto. De esta manera pues se llegaron a conclusiones tremendas. Por ejemplo, de que la ley realmente no existía sino hasta que después que regresaron de Babilonia y que conocieron en Babilonia, porque los babilonios estaban más avanzados, los babilonios tenían una vida más próspera, más evolucionada, que se habían tomado del código de Hammurabi, que si lo demás, y así llegaron a hacer su ley. Entonces dijeron, la ley realmente fue escrita después que regresaron de Babilonia. Están asentando ellos de que fue Esdras el que escribió la ley, ¿verdad? Estamos diciendo todas las conclusiones a las que llegó este personaje, que después serviría, porque lo que te voy a ir diciendo, mi hermano, todavía existe hasta la fecha. Hay corrientes académicas que sostienen todavía lo que estos hombres dijeron. Amén. Y entonces también llegaron a lo siguiente. Los libros que están referentes al pacto de Dios, el trato que hace Dios con ellos, amén, esos sí fueron antes del exilio babilónico, pero fueron dados poco a poco por cada una de las escuelas de estas que ya te he mencionado. A este sistema de interpretación se le llamó Gest, que viene J de Jehová, E de Elohim, S de sacerdote y D de deuterocanónimo. Este sistema de interpretación quedó establecido y algunos todavía actualmente lo siguen utilizando. Entonces, al estudiar todo el Antiguo Testamento y establecer que el Antiguo Testamento fue producto de la evolución natural del pueblo de Israel, entonces se dedicaron y lo dieron como una conclusión, mi hermano, y lo aceptaron en los medios académicos, y luego entró, mi hermano, lo que era natural. Ya resolvimos el asunto del del Viejo Testamento. Ya no es como dicen, ya no fue Moisés el que escribió, eso fue producto de muchas escuelas que fueron tomando control en la evolución cultural del pueblo de Israel. Eso ya está resuelto. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Y obviamente se enfocaron el Nuevo Testamento, mi hermano. La parte central y completa y absoluta es Jesucristo, que es el Señor nuestro. Amén. Y entonces empezaron a enfilar contra la persona de Jesús. El primero de ellos fue uno de nombre Christian Baur, que vivió a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, y en ese tiempo estaba muy de moda un principio filosófico de Hegel, que es un filósofo que después también le daría origen a otras formas de pensamiento, como es el marxismo. En la academia también es usada mucho en formas de pensamientos científicos y también en la forma de las vidas de las sociedades. Y él había planteado que todo son dos contrarios, ¿verdad? A uno le llamó, un principio le llamó tesis,
al otro le llamó antítesis, o sea, lo contrario a la tesis, y cuando estos dos se destruyen a sí mismos, aparece una tercera que se llama la síntesis, o sea, la suma de los contrarios da como nacimiento la verdad. Ese era el principio de Hegel y es el principio que están usando ahorita, amén, en estos tiempos, mis hermanos, para llevarnos a una forma de pensamiento que esté preparando la venida de aquel que gobernará el mundo, ¿verdad? Y entonces, mi hermano, este personaje utilizó a Pedro como tesis y a Pablo como antítesis, y dicen que los dos, cuando se fusionaron con sus ideas, que estuvieron luchando como lo establece, como aparece en algunos pasajes bíblicos, que Pedro y Pablo entre sí tenían confrontaciones, y así del resultado del pensamiento de estos dos personajes nació Jesús, el Jesús histórico. Amén. Este estudioso, mi hermano, llegó al extremo de negar realmente la existencia de Jesús. Él dijo que nada más era el resultado de lo que había escrito Pedro y de lo que había escrito Pablo. Obviamente, ese estudio que él realizó no fue bien recibido. ¿Por qué? Porque la persona de Jesús estaba muy bien establecida en la mente de muchísimas sociedades. Sin embargo, sí trajo a la mesa, ¿verdad? Él ya negó la existencia de Jesús, mi hermano. Él dijo, Jesús no existió. Realmente fue lo que dijo Pedro y lo que dijo Pablo. Amén. Entonces, pero dejó la semilla de la duda sembrada. Después vendrían otros ya a hacer más accesible este enfoque de análisis, y fueron dos personas, Reumaros y Schweitzer, quienes dijeron, sí, Jesús existió. Amén. Jesús verdaderamente vivió en Judea. Jesús verdaderamente dejó las enseñanzas que dejó, predicó sobre el reino de Dios, lo vino a dar a conocer, pero por alguna razón fue abandonado. Por eso al final murió de esa forma tan cruenta, porque el mismo reino de Dios abandonó a Jesús. De aquí viene la primer semilla, en la que dice que Jesús sí existió, pero era un hombre que había traído un mensaje y que al final fue abandonado por ese Dios que él mismo había traído a revelarlo. Y para dar consistencia a lo que él había dicho, sus discípulos robaron el cuerpo. O sea, le están dando credibilidad a lo que está escrito, mi hermano, 2000 años antes, que lo que dijeron los soldados, si tú te acuerdas, le fueron a decir a los sacerdotes que había resucitado, pero los sacerdotes le dijeron, ustedes digan que se robaron el cuerpo. Estos volvieron a tomar esa porción, cosa curiosa, ¿verdad? Que agarran unas porciones, así es todo, mi hermano, toman de la Biblia lo que les conviene. Pero estos son impíos, mi hermano. Estos son instrumentos de las tinieblas para querer engañar lo que está escrito en la verdad. Pero que nosotros agarremos porciones de la Biblia también para hacer nuestra propia doctrina, eso sí, verdaderamente es lamentable. De esta manera ellos dijeron y dieron pauta abierta, y de ahí, mi hermano, empezaron muchos académicos a estudiar a Jesús como maestro nada más, ¿verdad?
para ver sus enseñanzas morales, otros empezaron a ver a Jesús como el emancipador de las mujeres, el Jesús social, otros empezaron a ver al Jesús revolucionario que había venido a oponerse al sistema romano, y así cada uno empezó, y Jesús empezó a hacer lo que cada escuela de pensamiento quería que fuera. Amén. Aún los esotéricos tienen a su Jesús, mi hermano, a su Cristo. Amén. Al Cristo, al gran maestro le llaman, mi hermano, en algunos movimientos ocultistas, ¿verdad? Le llaman avatar, le llaman también los de la nueva era, mi hermano. Profeta le llaman el Islam. En fin, cada quien fue tomando de Jesús lo que le convenía para su forma de pensamiento. ¿Qué estaba haciendo? El ataque ahora era en contra, sigue siendo hasta ahora, contra el Nuevo Testamento. Sería de esta manera, mi hermano, Bullman, a quien le reconocen con el nombre del padre de la crítica formal, que llegó y dijo: a ver, vamos a ver ese Nuevo Testamento, vamos a limpiarlo de todo lo que tiene. A ver, la mitología cristiana, él así le nombró, esa que habla del cielo, ¿verdad? Un cielo que nadie conoce, un cielo mítico, un cielo idealista. Eso, vamos a quitar esos textos. Esos que hablan también del infierno, ese lugar de tormento eterno que no puede ser compatible con el Dios de amor, también lo vamos a quitar. Los milagros. No, por supuesto, no hay milagros. ¿Cómo va a haber milagros? Amén. Si para eso está la ciencia de la medicina, para eso están las ciencias naturales que se han desarrollado, para eso está todas las áreas industriales, ¿verdad? Entonces él dice todo lo que es sobrenatural, no, eso es mitología, lo vamos a quitar. Y entonces, ¿qué quedaba, mi hermano? Si se quitan estos mensajes de Jesús sobre el cielo, el infierno y sus milagros que hizo, amén. Demonios, no, los demonios no existen. Y entonces, con esta crítica formal que él estableció, ¿qué quedó, mi hermano? La idea. Amén. Y él dice, sí, Jesús se sabe que existió, pero las enseñanzas que están ahí realmente no tienen validez. Son principios idealistas. Es filosofía. Amén. La tradición nos habla de él. Le dio validez él a la tradición. Cosa curiosa, ¿verdad? Yo les recomiendo, al final decía, yo les recomiendo que mejor agarren los libros por separado, no los junten en un solo libro que le llaman Biblia, agárrenlos por separado, los 66 libros, y lean el libro de Pablo de Romanos, y ahí van a aprender un poco. Es mejor que los lean por separado a que los lean juntos, porque realmente no tienen comunión unos con otros. ¿Sí? Todo lo que está escrito evolucionó durante muchos años. Durante los 100 años del cristianismo fueron escritos los libros, ¿verdad? Entonces, la idea era borrar del centro del mensaje a Jesús, mi hermano. Todas estas porciones que te digo actualmente existen. Por ejemplo, Jesús es un hombre extraordinario, no hay nadie como él, pero no es divino. Esa es la forma de pensamiento de los testigos de Jehová. Amén. Sí, Jesús enseñó principios morales de la familia, pero realmente él vino de otro planeta. Esa es la forma de pensar de los mormones. ¿Sí? Sí, Jesús ciertamente existió, pero le reveló las cosas a otros
nuevos profetas, y esa forma de revelación es la que actualmente nos ha dado luz. Ayudó, ya no fue suficiente con la luz de Jesús, mi hermano, sino que ahora se requiere luz de profetas, cuando la luz es Él. Y entonces esa es la forma de pensamiento adventista, mi hermano. No, ahora ya no hay milagros. Eso fue para tiempos pasados. Ya cosas sobrenaturales no existen. Y esa es la forma de pensamiento de las iglesias históricas que les llaman, mi hermano, que ya no creen en el mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, voy a decirte a qué resumen de pensamientos llegó esa interpretación racionalista y naturalista de la ciencia. Llegó a que la preexistencia de Cristo no es cierta. Ningún ser humano puede existir antes de que nazca. Amén. Así que como ellos no le dan cabida al Espíritu, entonces no hubo manera de que Cristo existiera antes de que le haya sido dado a luz por María. Ese nacimiento virginal que dicen que vino y que tomó la sombra que se paró sobre él no es cierto. Eso, nadie nace de esa manera. Tiene que nacer de la unión de un hombre y de una mujer. Que esté libre de pecado no puede ser, porque si hombre es, entonces tenía que traer la naturaleza caída. Su deidad no es posible. Los hombres o son hombres, ¿verdad?, y viven en la tierra, y los dioses viven en otra parte. Que a través de su muerte expiatoria los pecados de la humanidad fueron perdonados, no es posible, porque ningún hombre tiene la posibilidad, tiene la capacidad de redimir a otro hombre, mucho menos a toda la humanidad. Su resurrección, los muertos no resucitan. Amén. Todo esto que estamos viendo, mi hermano, está escrito en las Sagradas Escrituras. Amén. Su ascensión, no hombre, ¿cómo va a subir al cielo si no existe cielo? Y mucho menos un hombre puede subir, amén, contra la ley de la gravedad. Eso no es posible. Su presencia, que ahora esté sentado después de haber subido en el trono, reinando toda la creación, no, eso solamente son verdaderamente ideas fantasiosas de Pedro o de Pablo. Que va a venir como rey en su segunda venida a imponer un reino eterno, amén. No, eso no existe, nadie viene. Para estas fechas que te estoy hablando todavía no estaba el tema de los extraterrestres, como ahorita, ¿verdad?, que anda por todas partes, y resulta que los extraterrestres nos van a venir a salvar. Pero en ese tiempo, mi hermano, no estaba esta idea, todavía no existía esa línea de pensamiento. Y que Él va a venir a juzgar a toda la humanidad, a los que desde el primer hombre que nació hasta el último. No, verdaderamente estos cristianos tienen mucha imaginación. Bien, de lo que te acabo de leer, mi hermano, se han desarrollado todas las escuelas que actualmente existen y que se enfocan sobre la Biblia en uno de estos aspectos. Y aún, mi hermano, muchos que se dicen cristianos, en alguno de estos puntos están en contra de las Sagradas Escrituras. Y son numerosos. Amén. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en el error que creer en la verdad. Porque para creer en la verdad tenemos que despojarnos de todos los pensamientos mundanos para empezar a recibir los pensamientos divinos. Mucho pueblo que se llama cristiano cae en alguna de estas posiciones que la crítica ha mantenido. Y fue tan grande su influencia que se apoderaron, mi hermano, de todos los centros académicos. Y empezó la transformación. Por ejemplo, Cambridge, Oxford, Yale fueron creados por cristianos para difundir y estudiar, mi hermano,
lo que la Biblia enseñaba y la forma de pensamiento cristiano. En esos mismos lugares se dio vuelco con esto que estamos hablando y se han convertido en los bastiones seculares más grandes en contra de los principios bíblicos en la actualidad. De la misma manera invadieron todos los institutos, mi hermano, que habían empezado a caminar en ese tiempo. Los institutos bíblicos están saturados, mi hermano, de esta literatura humanista, literatura prácticamente anticristiana, y de ellas se están alimentando. Y así, después de haber empezado, todas las iglesias históricas empezaron de una forma sobrenatural. Amén, tomados de la mano de Dios, caminando por la fe de Dios, viendo milagros y maravillas. Y ahora resulta que las iglesias históricas dicen que ya no hay milagros. Qué contradicción, mi hermano. Si ellos nacen a través de milagros, ¿cómo es que ahora dicen que no hay milagros? ¿Por qué? Porque esta forma de pensamiento de la crítica ha entrado, mi hermano, a los institutos bíblicos cristianos. Y ahora se enseña más humanismo en los institutos bíblicos que la palabra de Dios, la única y verdadera, la que debemos nosotros abrazar y tomar como la única verdad. Y todo esto que ha tratado de hacer el enemigo, ya sea a través de la ciencia, ya sea a través de la crítica, mi hermano, ya sea a través de las falsas religiones, la lucha es contra la inerrancia de la Biblia. ¿Qué es la inerrancia? Volvemos a repetir, es la revelación de Dios. La Biblia no vino de ningún pensamiento de hombre, no son ideas, a nadie se le ocurrió, sino que vino de Dios y a través del Espíritu de Dios fue revelada al Espíritu del hombre. Amén. Y de esta manera la inerrancia es vital, es fundamental para poder conservar nuestra Biblia. Yo tengo mi Biblia y en esa Biblia está la verdad. Amén. En esa Biblia está lo que Dios quiso que yo supiera. En esa Biblia están las enseñanzas y los mandatos, ya sea del Padre en el Antiguo Testamento, ya sea de Jesús en el Nuevo Testamento. Amén. Y eso para mí es verdad. También ya pudimos, mi hermano, enseñar cuáles Biblias son correctas y cuáles también vienen con engaño en su interior, porque esa es otra estrategia de las tinieblas. Ahora no solo todo esto que te estoy comentando, que ha estado en contra de las Escrituras, sino que ahora están modificando el interior de los textos bíblicos, especialmente los que hablan de la divinidad de Jesús, los que hablan de la sangre expiatoria de Jesús, los que hablan, mi hermano, de que seremos nosotros transformados en cuerpo de gloria y de la venida de Cristo. Ya no se diga del arrebatamiento, eso tendremos algún día un tema especialmente para hablar del arrebatamiento, de cómo está en contra de ellas. Aún gran parte de la cristiandad está ya, mi hermano, en contra de este principio, que es el encuentro de la iglesia con Jesús. Amén. Bien, entonces llegó a decir la crítica llegó a decir, la crítica y la ciencia se juntaron y dijeron, el desarrollo científico ha vuelto insostenible el concepto de que la Biblia es el libro virtualmente inspirado por Dios, que es el libro al que podamos recurrir con absoluta certeza para que guíe al hombre en todas sus cuestiones de fe o en cuestiones de conducta moral. ¿Qué están diciendo? Bueno, hacemos a un lado la Biblia. Ese ya no es lo que decía ser. Y esto debido a sus conclusiones de sus pensamientos, mi hermano. Debido a la forma de razonar. ¿Y por qué llegaron a esas conclusiones estos personajes? Por dos razones principales. Una, porque el naturalismo, que quiere decir las cosas evolucionan, las cosas crecen, vienen de un estado menos perfecto a un estado perfecto. Según ellos, nosotros estamos más perfectos que los primeros hombres, ¿verdad? Ahora ya no nos matamos, como dicen ellos, con una lanza, con una flecha, ahora nos matamos con bombas. Así que estamos más perfectos que aquellos primeros hombres. Amén.
Y entonces esa es la forma de pensamiento del naturalismo. Todo evoluciona, todo cambia, todo prospera, ¿verdad? Amén. Entonces lo que hoy es, ayer no fue. Todo este pensamiento, mi hermano, ha ido preparando a la humanidad para que en estos tiempos pensemos de esa manera. Y la segunda fue, mi hermano, debido a que el hombre quiso ocupar la posición de Dios. Este es uno de los resultados más grandes que ha logrado estas formas de pensamiento. Ya sabemos quién las ha ido motivando y proponiendo, y como es en los lugares académicos, mi hermano, creen que ahí está la verdad. Ahí está, mi hermano, lo que el hombre ha concluido. En los grandes institutos, universidades, centros de investigación, está lo que el hombre ha podido investigar, no está la verdad. Son dos cosas diferentes. Descubrir una forma de comportamiento, ya sea de la luz, de la electricidad, de la energía, de los seres humanos, a la verdad que les dio origen a esas cosas. Son dos cosas que nos hemos extraviado en ese concepto. Y con este enfoque, la crítica fue con una visión totalmente, un prejuicio negativo para lo que iba a encontrar en la Biblia. Y de esa parte se abrieron cientos de especulaciones, aparecieron nuevas teologías, nuevas formas de pensamiento, y, mi hermano, esto ha invadido. Por ejemplo, la hermenéutica original era la que consideraba a la Biblia como la verdad total y absoluta. No como un libro de moral, no como un libro de ética, no, como un libro de revelación de Dios al hombre. Amén. Cuando la hermenéutica no se ve de esa manera, entonces queda contaminada con pensamiento humano. Amén. Y entonces empezamos a aplicar reglas humanas, sistemas humanos, y obviamente nos va desviando poco a poco, hasta que al final nos convertimos en unos eruditos bíblicos, nos convertimos en unos bibliómanos, amén, en la que nada, hablamos todo de la Biblia, pero no vivimos la palabra de Dios. Y esa es la intención del enemigo. La sutil intención del enemigo es que usted hable mucho de la Biblia, pero que no viva la palabra de Dios, porque lo que transforma es la palabra viva en nuestro diario vivir. Amén. Bien, mi hermano, y entonces la crítica dice: ¿acaso, si verdaderamente dicen que la Biblia es perfecta, no puede ser la de principio? Esas son conclusiones de todo lo que te he comentado, de esas corrientes de opinión, porque si la Biblia la escribieron hombres, error debe de tener, porque el hombre no es perfecto para no cometer errores. Amén. 2. Si dicen que la Biblia es de revelación divina, ¿por qué se encuentran contradicciones en algunos textos? ¿Por qué los 4 evangelios no narran de la misma manera? Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Son preguntas que uno dice, caray. Dice, ¿cómo puedo yo certificar que realmente las copias que tenemos, que son del año 500, son iguales a las que escribió Moisés 2100 años antes? ¿Cómo puedo yo dar certeza a que el lenguaje antiguo que se usó realmente decía lo que ahora dice el texto? Y para la mente humana, estas preguntas que te estoy haciendo, mi hermano, sorprenden.
Y si empezamos a trabajar con nuestra cabeza y dice, pues sí, parece que tienen razón. No, mi hermano, usted ya cayó en la trampa. A usted ya le atrapó el lazo del cazador. Porque han dejado fuera, amén, toda la ciencia humana, toda la erudición humana, todo lo que el hombre ha logrado entender, investigar, descubrir, es, mi hermano, con la mente humana. Han dejado afuera a un elemento clave, y el que deje afuera, mi hermano, al Espíritu Santo de Dios, no va a entender nada de la Biblia. Y eso le sucede a mucho cristiano, mi hermano, que lee la Biblia con mente humana. Por lo tanto, no cambia su vida, sino que se va adoptando una religión, amén, en lugar de ir adquiriendo una fe espiritual. Porque el que deja fuera de la fórmula divina al Espíritu Santo, mi hermano, se ha apartado de Dios, porque Dios envió a su Santo Espíritu para que nos recuerde todas las cosas y nos lleve a toda verdad. El que no se agarra del Espíritu Santo para cualquier acción del reino de Dios, terminará en otro lugar. Será desviado, lo conducirá a otro punto, mi hermano, llegará a otras conclusiones. Amén. Y así, como estamos viendo, empezó, mi hermano, ya había mucha semilla sembrada, ya había, mi hermano, mucha cizaña en el campo de la Biblia, y empezó a dar fruto. Y el fruto, mi hermano, es el humanismo. Uno de los grandes frutos es el humanismo. El humanismo dice, las escrituras, la Biblia y todos los libros sagrados, no solo la Biblia, ahí el hombre empezó a tomar la posición de Dios. Tanto la Biblia como todos los libros no son más que ideas que el mismo hombre se ha creado porque tenía necesidad de un ser sobrenatural para poder explicar los fenómenos de la naturaleza, cómo operan los volcanes, cómo vienen las grandes tormentas, cómo es que suceden cosas, los terremotos, ¿no? Y como el hombre no podía explicarlos en ese tiempo, entonces tuvo que inventar una fuerza superior, y a eso le llamó Dios. Amén. Entonces el humanismo dice, y así también en la Biblia. Solamente los incautos, solamente los ignorantes, solamente los fanáticos pueden aceptar que la Biblia es palabra de Dios. Lo que pasa es que tienen mentes tan pequeñas que necesitan darle explicación todo por cosas sobrenaturales. Todo es por el hombre, todo es descubierto por el hombre, todo es fabricado por el hombre, todo es inventado por el hombre. Apareció el humanismo. Y el humanismo escribió su propia forma de entender. Dejó a un lado la teología bíblica y empezó a tomar en cuenta todas las filosofías humanas y las hizo suyas. El humanismo no fue más que la recreación de toda la filosofía, ya sea, mi hermano, la filosofía secular que tenían los griegos o la filosofía oculta que tenían los babilónicos y los egipcios. Todo eso se mezcló, mi hermano, y el humanismo de esa manera creó su forma de pensamiento. De esta manera el humanismo secular determinó que el hombre es la medida de todo. No hay algo más alto que el hombre. Amén. Ciertamente la Biblia dice que el hombre es la corona de la creación, pero dice que arriba hay un creador. Ahora el humanismo secular dice, no, el hombre es lo máximo, no hay nada por encima del hombre. El humanismo religioso, mi hermano, dijo lo siguiente: ese Dios externo del que habla la Biblia no es cierto, nosotros somos nuestros propios dioses. Y así el humanismo levantó al principal lugar
al hombre, y todo es el hombre. Actualmente, mi hermano, si usted lee todas las nuevas propuestas de modificación de leyes, hablan el derecho de los niños, el derecho de los jóvenes, el derecho de los esposos, el derecho de la mujer, de la madre soltera, el derecho de los ancianos, el derecho, todos, mi hermano, hablan de los derechos y nadie habla de las responsabilidades, nadie habla de las obligaciones. Amén. ¿Por qué? Porque el humanismo dice, el hombre, todo es para el hombre. El hombre debe de disfrutar de todo. Para eso está hecho. Todo lo que el hombre ha hecho es para su mejor forma de vida. Amén. Y el humanismo cristiano dice, porque hay humanismo cristiano, mi hermano. Amén. Entonces dice, la palabra de Dios no puede estar en conflicto con la lógica. La palabra de Dios tiene que ser entendida por el pensamiento del hombre. Amén. No hay cosas ocultas y sobrenaturales que no entienda la mente del hombre. Lo que no entiende la mente del hombre, entonces debe de ser desechado, porque Dios hizo al hombre a su semejanza y entonces él debe de entender todas las cosas. Ya entró el humanismo a la religión. Amén. Ya entró el humanismo al cristianismo. Mi hermano, si usted pudiera darse una vueltecita por todos los lugares de internet que se llaman cristianos, usted se sorprendería, mi hermano, se sorprendería verdaderamente cómo el humanismo se metió. Y cada uno agarra un versículo de la Biblia y hace su doctrina y está impregnada de humanismo. Amén. Y entonces parte de ese humanismo es lo siguiente. El sentimiento más elevado del hombre es el amor, es el sacrificio por los demás. Amén. Ahí hay una partecita bíblica. Amén. Ahí hay una gota o varias gotas de veneno en ese vaso de agua. Por lo tanto, Dios solo nos ama y Él no puede de ninguna manera enviar a los que ama a un tormento eterno. Dios es amor y puede tolerar todas las cosas que nosotros hagamos. Podemos vivir en el pecado, pero como somos sus hijos, al final nos perdonará todos los pecados que hagamos y podremos estar en su presencia. No importa cómo vivamos, no importa si respetemos sus mandamientos, no importa si le damos honra o no, total, Dios, como es amor, al final Él nos perdonará. Y ha llegado, mi hermano, al extremo este pensamiento humano que dice, ama tanto Dios a todo lo que ha creado, que de seguro hasta el final va a perdonar a Satanás. Es el humanismo dentro del cristianismo. Amén. La palabra dice que el amor es Dios y que Él pone su amor en el corazón de cada uno de los que creen en Jesús. No lo pone en el corazón de cualquiera. Amén. Así que nosotros no podemos hablar del amor de Dios si nosotros no hemos tomado su palabra, si no hemos creído en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo ha traído a nuestro corazón el amor de Dios. Y por eso lo hemos desvirtuado y creemos que el amor de los hombres es de la misma forma del amor de Dios. No se puede, mi hermano, quitar un atributo de Dios para poner otro. No podemos hablar de amor de Dios
sin hablar de la santidad de Dios. No podemos hablar del amor de Dios, de la santidad de Dios, sin hablar de que Dios es justo. Amén. Todos los atributos de Dios están en Dios. No se puede quitar y usar solo uno. Amén. Para tratar de hablar por lo menos del Dios de la Biblia. Aleluya. El humanismo ha tratado de hacer eso. Y ha impregnado, mi hermano, a muchas corrientes cristianas. De tal manera que viven en la liberalidad. Lo mismo que Pablo había dicho. Usad la libertad a la cual os ha llamado Jesús. Pero no para qué, pero no para el libertinaje, no para los excesos de vuestras concupiscencias, no para que volvamos otra vez a vivir en los pensamientos equivocados, en las pasiones de la carne, no, sino usadla, dice, para el bien. Aleluya, para que esa libertad ya no os haga otra vez esclavos del pecado. Amén. Entonces estamos viendo que el humanismo que se introdujo a las corrientes cristianas, que ahora caminan por muchas partes, debemos de revisarlas, mi hermano. El Dios Santísimo dice, no hay ni una mota de tinieblas en él, es luz. El humanismo ha tratado de engañarnos, y por lo tanto, ahora, en muchos de las congregaciones vivimos una vida humanista. Amén. ¿Por qué tiene que ser tan ceremoniosa la congregación? ¿Por qué tiene que ser tan seria? ¿No, que acaso no podemos ponerle un poquito de alegría? ¿Que acaso no podemos convivir entre los amigos? ¿Que entre los hermanos? ¿Que acaso no podemos poner un salón de juegos para que se diviertan los niños y los jóvenes? Amén. El humanismo, mi hermano, tiene muchos rostros. Si apenas nos alcanza una vida para poder entender la palabra y vivir la palabra, y entonces Pablo nos dice, es que hay que redimir el tiempo, porque los tiempos son malos. Amén. Entonces, cuando nosotros usamos, mi hermano, recursos del mundo y los metemos a la congregación, el humanismo está tomando sitio con nosotros. Y así lo ha hecho a través de sistemas organizacionales, a través de mecánicas del éxito, a través de escaleras, a través de muchas formas, mi hermano, de prosperidad, a través de muchas formas, mi hermano, de estar atentos a las necesidades de la carne y dejar de un lado, mi hermano, la dirección del espíritu. Entonces el humanismo ha tomado lugar. ¿Ha tomado lugar el humanismo en la música? Claro que sí. Amén. Porque hay una palabra que es importante. Solo lo que viene del cielo sube al cielo. Entonces, si el Señor, a través de su Espíritu, da una revelación a un salmista, y ese salmista compone la alabanza con las habilidades que Dios le ha dado, ¿de dónde lo recibió? ¿Lo recibió de gracia o pagó porque tuviera esa canción o esa alabanza? Si recibió de gracia, debe de dar de gracia. No debe de estarlos vendiendo, porque entonces la revelación que Dios le dio, Él le está sacando provecho y lo ha vuelto comercio. Amén. Entonces, si la alabanza vino del cielo, le pertenece a toda la iglesia de Dios y debería ser gratuita. Pero ahora se ha hecho las canciones humanas con letra a veces de enfoque o barniz cristiano, se ha convertido en un comercio. Eso es humanismo. Amén. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Por todo lo que ha invadido, mi hermano. Por eso estamos hablando desde tiempos anteriores y los tiempos que estamos viviendo. Amén. También tenemos al naturalismo.
¿Qué es el naturalismo? Bueno, el naturalismo es aquel que dice que la Biblia es como cualquier otra cosa, es producto de la evolución humana. La Biblia es como cualquier otro libro que empezó a ser escrito y los autores se basaron en lo que otros hombres habían hecho y son producto realmente no de su única y exclusivo pensamiento, sino que es resultado de lo que otros han hecho, han dicho o han vivido. Queriendo, mi hermano, dos cosas hay en la tierra que Dios depositó, completos y perfectos. Uno, el pueblo de Israel. Amén. Y dos, la Biblia. Aleluya. Y el que vino a declarar todas las cosas que están en la Biblia. De tal manera que la fe que usted y yo tenemos, verdaderamente, si somos hijos de Dios, la fe que nosotros tenemos, mi hermano, es una fe que nació perfecta. No es de que yo voy a ir creciendo, no. El Espíritu no se da por medida. Cuando el Espíritu llega a la vida de un hijo de Dios, llega completo, con todo el paquete de conocimiento. Lo que falta después es que yo me despoje del humanismo y empiece a dejar que lo divino brote en mí. Entonces lo que va pasando es que yo soy el que se va transformando, amén, de un ser humano natural a un hijo de Dios del reino. Y entonces lo que ya está en mí empieza a aflorar. Amén, empieza a aflorar. Entonces el naturalismo dice todo lo contrario. Todo evoluciona, así que todo prospera. Cada día somos más prósperos que el día de ayer. Cada día tenemos más conocimiento que el día de ayer. Amén. ¿Sí? Del árbol del conocimiento. Pero la verdad existe desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y esa se revela por el Espíritu, no por el conocimiento. Son cosas del Espíritu, no son cosas del alma. Amén. De esta manera el naturalismo entró. ¿Acaso no has oído, mi hermano, muchos que dicen, no, pero eso era antes? Pero ahora que son diferentes las cosas, ese es naturalista, mi hermano. Ese ya cayó en la trampa. Ese piensa que lo de ahora es mejor que lo de ayer. Aleluya. Pues nomás comparemos la iglesia, mi hermano. ¿Acaso usted conoce a alguien que camine, que caiga su sombra sobre algún enfermo y sane? ¿Acaso usted conoce a alguien que envíe su pañuelo, ore en él y lo envíe y sane? Pues esa era la iglesia, mi hermano, de los primeros tiempos. Ahora miremos la iglesia de ahora, mi hermano, con todo mundo con su caja de pastillas en la bolsa, saliendo de la congregación, van a su cita médica, amén, y están haciendo cola para poder empeñar algo en los centros de empeño y llorando todo el tiempo las familias por la confrontación y las discusiones. ¿Estamos mejor ahora que antes? ¿Por qué? Porque logró el humanismo y el naturalismo entrar a las congregaciones. Logró infectarlas del pensamiento del hombre y no ha caminado en el pensamiento sobrenatural y divino del reino de Dios. Estos primeros ismos terminarían, mi hermano, con el existencialismo. Amén. ¿Qué es el existencialismo, mi hermano? Es el máximo escalón de la filosofía humanista, porque dice, el hombre tiene en él, en el fondo del hombre, tiene la capacidad para determinar lo que es bueno y lo que es malo. En el hombre está toda la autoridad para que decida sobre su vida y nadie más puede opinar o decidir por él. El hombre en el sumum de las cosas. Ya no necesito yo guías espirituales.
Ya no necesito yo que me enseñen. Yo, dentro de mí hay una fuerza poderosa, dentro de mí está toda la verdad, toda la ciencia, solo falta que yo la descubra. Yo, el hombre, puedo llegar a conocer todas las cosas porque están en mí. Amén. El existencialismo es el que pone al hombre en el trono del universo. Amén. ¿Y por qué es el origen de esto? Por lo que el naturalismo decía, que todo cambia, que todo se mueve. Y entonces el existencialista dice, hoy, lo que yo veo hoy, eso es lo que importa. Porque lo de ayer solo sirvió para que se fuera creada las cosas que hay hoy. Y mañana va a ser diferente al día de hoy. Por eso yo me paro en el hoy y en mí. Amén. Cosa curiosa, mi hermano. El existencialismo empezó por un filósofo cristiano llamado Kierkegaard, alemán. Amén. Y luego fue seguido por otro alemán, Heidelberg. Y terminó la culminación de la filosofía existencialista con Sartre, un francés. Si usted lee las obras de Sartre, mi hermano, solo falta que salga usted y se pegue un tiro. Nada vale la pena. Todo pasa. Todo es relativo. Nada es verdad, nada es absoluto. La verdad es verdad para mí, tal vez para ti no la sea, pero mi verdad es mi verdad y eso es lo que importa. Y entonces, mi hermano, se fueron creando otras nuevas teologías y formas de pensamiento. Se acabó con aquella idea de que había verdades absolutas. Se acabó entonces, mi hermano, en la forma de pensamiento de la filosofía con la inerrancia. No hay nada que sea permanente. Oh, la Biblia, no, que la Biblia vino de Dios y que desde los judíos, ese pueblo, amén, hasta ahora nos quiera seguir gobernando. No, ahora estamos en una etapa de evolución más alta. Ahora entendemos cosas que ese pueblo que ni siquiera llegó a ser tan importante para dominar el mundo, ¿verdad? Y tenemos que vivir bajo sus principios. No, toda la verdad está dentro de nosotros. Somos nosotros un pequeño universo. Aleluya, qué bonito se oye. ¿Cómo no? Para la mente del hombre que solamente sabe inflar el ego. Ya llegamos a la situación. El existencialismo infla el ego. Ay, mi hermano, lo lleva a los supremos lugares de preeminencia. Por eso todo el mundo dice yo, me gusta, quiero. Amén. El egoísmo del hombre, mi hermano, fue desatado. Y ya no le importó a los demás. Que sufre el de la casa del vecino, bueno, por alguna razón sufre. A lo mejor eso es lo que él quiere. Ya no había el desarrollo de la misericordia, mi hermano, para tratar de unirnos todos. Y eso fue llevando al individualismo más extremo. Amén. Se cayó en la dependencia total de los sentidos. Mi verdad es lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo pruebo, a donde yo voy. La verdad que otro vive, ese no tiene nada que ver con mi verdad. Y entonces todo se volvió como una experiencia personal. Lo único que vale la pena es tener una experiencia personal. Algo que a mí me traigan revelaciones a mí. A mí no me interesa si el que está sentado a mi lado lo recibe o no. Yo quiero tener una experiencia personal. Amén. Y todo quedó supeditado a la forma de cómo lo conciben. Y el mundo, mi hermano, usted se convirtió en el rey del mundo. Y el mundo quedó sometido a su forma de observación. Y entonces el siguiente paso, ¿cuál fue, mi hermano? La Biblia
La Biblia, sí, vamos a hablar de la Biblia. La Biblia será lo que yo entienda de la Biblia. La Biblia me hablará a mí y esa será mi verdad. De tal manera que de la Biblia pueden salir millones de verdades, dependiendo de lo que yo concibo como es la Biblia. Amén. ¿Acaso no muchos cristianos dicen así? Amén. Ya no es lo que Dios dijo, sino lo que yo entiendo de la Biblia. Y mi versículo preferido es fulano de tal y a ese yo me agarro. Oiga usted, pero hay 10 versículos en contra de su versículo preferido. ¿No sería mejor que agarrara usted los 10 y dejara uno solo? Sí, pero este es el que a mí me revela las cosas. Aleluya. ¿Y quién se lo reveló? ¿El Espíritu de Dios o su mente? No, pues yo estaba estudiando cuando vino mente de hombre, humanismo, filosofía. Amén. Y de esa manera, mi hermano, hemos hecho una torre de Babel de la Biblia. Porque no se toma uno del Espíritu Santo, porque si se tomara uno de él, a todos nos revelaría cosas que serían congruentes, que serían una unidad, no una dispersión, no una multitud de interpretaciones. Amén. Y entonces dicen, pero es que yo sentí algo. Sentiste, mi hermano, entonces es tu alma. Porque el Espíritu no siente, el Espíritu percibe. Aleluya. Y entonces, mi hermano, de aquí, de esta forma de pensamiento del existencialismo, había solo un paso para llegar a las actitudes del misticismo. Amén. ¿Qué es el misticismo? Preguntan muchos. Son experiencias sobrenaturales que las personas obtienen a través de diferentes sistemas. Meditación, concentración, repetición de palabras, fijación en puntos, meditar con vela, meditar en la luz, etcétera. Tienen experiencias aún fuera del cuerpo. El misticismo, lo que usted siente, mi hermano, no lo puede transmitir. Y cree usted que es su verdad. Y cree usted que esa experiencia suya es una experiencia que lo une con el cosmos, que lo une con otras cosas, y así se han perdido muchos. Mi hermano, Dios es un Dios de orden. Dios nada más nos da sus experiencias de visión, de sueños, de profecía. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Óigame usted lo que le voy a decir. Todos los dones son para edificación de la iglesia, mi hermano. ¿Usted se quiere edificar a sí mismo? No, pero yo también me quiero edificar. Hable lenguas. Eso es lo que dice la palabra. El que habla lenguas a sí mismo se edifica. Pero todos los demás dones, mi hermano, sirven para edificar a la iglesia. Entonces no son experiencias personales para mí, no son experiencias satisfactorias para mí, sino son experiencias para edificar a la iglesia. Si no es así, mi hermano, son totalmente individuales, egoístas y mentirosas. Aleluya. Y entonces, mi hermano, las corrientes orientales que se dedican al misticismo, a que usted tenga una experiencia extrasensorial, se metieron dentro del cristianismo. Y ahora usted, mi hermano, si entra a una página de los institutos bíblicos reconocidos en Estados Unidos y usted ve la tira de materia de sus seminarios, usted va a encontrar meditación trascendental, amén, iluminación, amén, yoga. Ya. Simplemente es para el ego, para que el alma se sienta bien. No es para el espíritu. Para el espíritu todo viene de lo alto. Fuimos caminando, mi hermano, y el existencialismo puso
todas las bases que faltaban para la época que estamos, que no vamos a hablar hoy, sino lo vamos a hablar mañana. Si el hombre puede conocer por sí solo la verdad, si el hombre puede tener experiencias que lo lleven a otros niveles de conciencia, ¿para qué quiero la Biblia? ¿Para qué quiero conocer la verdad de la Biblia si yo a través de experiencias muy personales puedo conocer la verdad, mi verdad? Si yo puedo conocer la respuesta de todas las cosas, ¿para qué quiero yo una guía que me conduzca a la verdad? Y finalmente, ¿para qué voy a creer en Jesús si yo puedo creer en mí mismo y convertirme en un Dios? Ya llegamos a la conclusión. Lo mismo que Satanás, la culebra le dijo a Eva, y seréis como dioses. Amén. Y entonces de ahí hay un paso para meterse al mundo espiritual de las tinieblas, a practicar cosas para obtener experiencias, a practicar cosas para que salga el alma del cuerpo, a practicar cosas para que yo tenga telepatía, a practicar cosas para que yo tenga clarividencia, a practicar cosas para que yo haga cosas sobrenaturales. Amén. Y entonces, mi hermano, quedamos en ese punto. Para el día de mañana, Dios me los bendiga, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.